Muy buenas, ingeniero Julio César Ruiz. Nosotros somos el grupo número 1 de la asignatura de elementos de máquina número 1. Los compañeros Gabriel Urullerazo, Celso Samuel Alonso, Edwin Antonio Elvir, venimos a hablar un poco el día de hoy sobre lo que es la tolerancia dimensional, tolerancias geométricas y principio de intercambiabilidad. Empezamos con el compañero Gabriel Urullerazo, hablándonos un poco sobre lo que es la tolerancia dimensional. Tolerancias dimensionales. Es definida por los tamaños límites, las dimensiones máximas y mínimas. La diferencia entre los dos tamaños límite es la tolerancia dimensional, la cual también es determinada por el tamaño y la posición. Por consiguiente, la medida en una pieza de trabajo debe caer dentro de la tolerancia dimensional. Son esenciales ya que las piezas de trabajo no pueden ser fabricadas a una con una absoluta precisión sin exceder un gasto justificable. Aquí podemos ver en la imagen, tenemos la tolerancia, que es la línea más larga que se puede ver en la imagen, que esta es la que nos dice que es la línea cero o la línea de diferencia nula, que está dada por una cota nominal, que podemos ver que tiene que ser menor que el diámetro interior del agujero ya con su debida tolerancia y tiene que ser mayor al diámetro máximo del eje también que esté dentro de su tolerancia. Aquí podemos ver también el, podemos ver un ejemplo de una norma ya definida que es la DIN 16901, que es la correlación dependiendo de los materiales y su modelo, ¿verdad? Que tenemos materiales como resina epóxica de moldeo, la resina de poliestireno, la celulosa acefato, entre otras. Y aquí podemos ver que están definidas por sus grupos ya de tolerancia en los cuales ya pertenecen y que están definidos ya por esta norma. Las tolerancias dimensionales consisten en identificar la magnitud por medio de la misma simbología empleada para acotar, como en dibujo que podemos ver, dar las dimensiones para obtener una mejor vista de hacia dónde nos referimos con esa línea, con esa circunferencia, por sea el ejemplo o el caso. Indicar también las desviaciones aceptables en lugar destinada a la cifra de cota, como hacíamos también definir las de dónde hacia dónde iban y así sucesivamente. Aceptar como válida cualquier pieza que esté dentro de los límites prescritos. Y todas aquellas cotas que no estén acompañadas de límites dimensionales explícitas tendrán que cumplir la exigencia de las normas de tolerancia generales, como la que podemos ver, la DIN 16901, la de 1973 ya definida, la EN 22768-2 de 1993, entre otras, y que se definen en el campo del diseño en la proximidad del cajetín. Tolerancias geométricas. Estas complementan las especificaciones que se dan con las tolerancias dimensionales o con el acabado superficial y que tienen que ver con los aspectos funcionales del producto. Cuando se trata de definir dicho producto, en muchos casos no es suficiente con asignar dichas tolerancias y es preciso delimitar las desviaciones de ciertas características geométricas que incluyen en su funcionamiento. Como sabemos, en los procesos de fabricación nunca se obtienen piezas perfectas, apareciendo siempre desviaciones respecto a los valores óptimos y entre las propias piezas. Las piezas se miden con objeto de comprobar el cumplimiento o no de las especificaciones.
es necesario establecer la relación existente entre la pieza creada por el diseñador, la pieza fabricada y la pieza de efectiva medida. Aquí tenemos un caso, como lo podemos ver en las imágenes, de una pieza con dimensionamiento clásico que muestra la pieza diseñada, y también podemos ver la pieza directamente, la pieza fabricada. En la pieza diseñada nos muestra una medida de un diámetro interior de 7, más o menos, con un rango de tolerancia de 2 centésimas. Y podemos ver directamente en la pieza de fabricada que tiene una medida de 7 con el rango de tolerancia de 0,11. Podemos ver que la tolerancia se encuentra en un rango aceptable. Tomamos otro caso de otro diámetro interior que es de 5,5 más un rango de tolerancia de 2 centésimas. Y lo podemos ver en la pieza fabricada que tiene 5,495. Vemos ver que este valor sobrepasa el límite y por tanto la tolerancia para este caso no es permitida. Aquí les muestro un tipo de los tipos de tolerancia. Por cuestiones de tiempo no les voy a proporcionar más características, solo les mencionaré algunas, como ser la forma que incluye las características rectitud, planitud, redondez, cilindricidad, y con su respectiva simbología, que esa es la que se muestra en los planos de diseño. Vemos la inscripción de las tolerancias. Sobre un diseño de fabricación se inscribe la tolerancia geométrica en un marco rectangular dividido, según el caso, en 2 o 3, 4 partes. La cota nominal inscrita en una de sus partes indica el valor teórico de la dimensión de la forma o de la posición. Podemos ver la simbología, que esta nos muestra que es un tipo perpendicular. Podemos ver el recuadro del centro que nos, que nos dice cuánta tolerancia es la permitida, y podemos ver el cuadro donde está la letra C, que esta nos indica la referencia a la superficie. Podemos ver el ejemplo en la figura 4.41, que nos muestra la simbología de una tolerancia geométrica perpendicular, que podemos ver en la letra B, que es la superficie de referencia, y que en la línea que está unida a la izquierda, donde indica la flecha, esa línea no debe ser mayor a 0,15. Podemos ver más ejemplos de tolerancias y nos vamos al rectitud, que esta es un elemento de una pieza o bien un eje que nos muestra, por ejemplo, tomamos un diámetro del eje de diámetro de 7 pulgadas, digamos. Este valor nos dice que el rango de tolerancia no debe ser mayor a 0,10. Por ejemplo, si medimos el diámetro, tomamos un calibrador vernier y tomamos diferentes puntos. En un punto nos da 7,05, es un valor aceptable. Pero si en otro punto tomamos una medida de 7,15, ya este valor sobrepasa el rango. Y así podemos ver, es similar a los demás ejemplos. Tenemos la tolerancia de inclinación y también la de superficies planas. En la tolerancia de inclinación, aquí tomamos como de referencia donde está el triángulo de color negro, que nos indica la línea de referencia, y arriba nos indica con la flecha y la simbología de la inclinación, y que esa inclinación en base a la línea de referencia no debe ser mayor a 0,08. Aquí vemos el ejemplo de un eje y de un cojinete, donde nos muestra eh, dos secciones desde el punto de referencia, en la sección A y sección B, y que esta tiene un rango de tolerancia de 0,1. Por ejemplo, si en algunos casos la tolerancia, digamos, tenemos un diámetro interior de 0,5
digamos, de 5 pulgadas y, y tomamos como medida diferentes puntos. En un punto me da 5.005 es un valor aceptable, pero si ya en otro punto nos da 5,15, ya es un valor no aceptable porque ya la pieza no encajaría en el cojinete. Bueno, para hablar del principio de intercambiabilidad, tenemos que mencionar primeramente varios factores. Como anteriormente lo mencionaba mis compañeros, un error admisible. Ese error admisible son errores de medición, errores de fabricación, tanto de error de máquina o error de herramienta con la que estamos trabajando. En el principio de intercambiabilidad, una vez mencionado estos temas anteriormente, se define como un error admisible dentro de los límites de fabricación de cualquier pieza y trata sobre los límites geométricos del acabado superficial, de la resistencia, de la dureza, del tratamiento térmico, de varios factores. Este principio nace debido a que hay errores, como mencionaba anteriormente, de medición, errores de fabricación debido al uso de herramientas o el uso de máquinas o hasta el del mismo tipo de material, ya que entre más queremos darle un acabado de superficie más fino, mayor cantidad de material vamos a tener que desgastar. Entonces, el principio de intercambiabilidad prácticamente lo que nos trata de decir es que vamos a utilizar los márgenes anteriormente mencionados de tolerancia y, y llevarlos a otro punto en el cual la pieza que nosotros vamos a cambiar eh, pueda ser reemplazada también en un futuro, ya sea por otra pieza que esté diseñada del mismo material y que esté dentro de los mismos márgenes, ya que utilizamos lo que es una tolerancia igual o significativamente igual a la cual, con la cual diseñamos la pieza original. En la siguiente página, por ejemplo, podemos ver unos tipos de herramientas y los errores en micras de metro o en micrómetros. Por ejemplo, una cepilladora, perdón, tiene un margen de error de 100 micras, una fresadora de 50 micras. Si lo vemos desde el punto de vista, son unidades bastante pequeñas, pero ya en tolerancias, por ejemplo, en el diseño de un eje, como lo mencionaba anteriormente Celso o Gabriel, si por ejemplo nosotros tenemos un eje que tenga un margen superior de 100 micras y tenemos un error también, por ejemplo, en el agujero donde va a ser eh, colocado este eje con un margen de error también igual a 100 micras, pues logramos ver de que no van a encajar ninguna de las dos piezas. Entonces, por eso se hace ese tipo de diseño, porque vaya, digamos que en un futuro nosotros quisiéramos lo que es reemplazar el eje por desgaste, por fisura, por ruptura o otra cosa. Entonces nosotros tendríamos que buscar una pieza que cumpla con las mismas características con las cuales fue diseñadas el eje principal. Por eso nosotros utilizamos este principio, en el mismo tiempo de que ya necesite un reemplazo al eje, el nuevo eje venga dimensionado exactamente igual con las dimensiones con las que le fue diseñado el primer eje de la herramienta o la máquina que diseñamos. En la siguiente página, por ejemplo, ya como lo había explicado el compañero Celso, el compañero Gabriel, vemos, por ejemplo, los márgenes de errores. Por ejemplo, siempre hay cotas nominales y en esas cotas nominales siempre podemos ver los límites. En algunos casos viene y dice más o menos 2 décimas, 2 centésimas, 4 milésimas, etcétera. Por ejemplo, en este ejemplo que yo pongo aquí, dice una cota superior y una cota inferior de desviación. Por ejemplo, la medida nominal dice que es 40 y dice que lo máximo que puede tener es una desviación superior a 0,2 o 2 décimas, perdón, y una desviación inferior o mínima de 1 décima. Si nos cambiamos anteriormente con lo de la tolerancia dimensional, logramos ver de que si cumplimos con estas normativas, con estas cotas, con estos márgenes, podremos en algún futuro, en algún mantenimiento o en algún reemplazo de partes de la máquina, reemplazarlo por una pieza que contenga o que cumpla con
con las mismas características de la principal con la cual fue diseñada. Ya como conclusión a lo que estamos anteriormente mencionando, podemos decir de que lo que es el uso de lo que son las tolerancias de geométricas, de diseño o de dimensión, podemos tener un mejor control en cuanto a lo que es el diseño mismo de la pieza, el tipo de acabado de la pieza, el uso que se le va a dar a la pieza, los factores a los cuales va a estar sometidos la pieza y así poder dar una correcta interpretación, primeramente al dibujo de diseño, a la pieza en sí en fabricación y poder generar también mayor, lo que es un margen mayor de aceptación en cuanto a la fabricación de piezas y sus respectivos reemplazos en un futuro. Esto más que todo va diseñado con lo que son las piezas de manufactura, que son diseñadas en producción en masa y que en su funcionamiento pues sea correcto en el lugar donde van a ser instalados o colocados. Muchas gracias.